Me dejó por salud mental, punto. Le dije que lo apoyaría. Le hice espacio. Semanas después me pidió un favor impensable y todo se rompió de otra manera. Yo, Mariana, de 34 años, pensé que sabía cómo terminan las historias de amor, con dolor, tiempo y cicatrices que uno aprende a llevar. No imaginé que la mía terminaría convirtiéndose en un mapa de humillaciones, chantajes y un plan tan frío que me obligó a convertirme en algo que juré no ser. Diego se fue una noche sin pelea. Empacó 2 mochilas, dejó 3 cajas con libros que yo siempre había querido ordenar y una nota escrita a mano que decía, no es tu culpa. Necesito enfocarme en mi salud mental. Prometo que volveré a hablar cuando esté mejor. La nota parecía la versión más amable de un portazo. Al principio, lo entendí. Habíamos hablado de su ansiedad muchas veces, había consultas, pastillas que dejaba y volvía a tomar, noches que él pasaba en vela y otras en las que dormía como si nada. Yo te espero, le dije en un mensaje que ahora me parece ingenuo. Contestó con corazoncitos y un audio largo de voz, con pausas y disculpas que sonaban más a guión que a verdad. Pasaron unos días en los que apenas hablamos. Yo trabajé, dormí mal, llamé a mi mamá para contarle y ella me dijo lo que siempre dice mi mamá, hazlo por ti, pero no por piedad. Hablé con Laura, mi amiga de la universidad, y ella fue la única que me dijo sin rodeos, cuidado con confundirte entre compasión y poner tu vida en pausa por alguien que no la quiere arreglar. Una noche, una semana después de que se fue, el teléfono vibró con un mensaje suyo, Mar, necesito un favor. ¿Es algo pequeño, puedes ayudarme? El pequeño que venía de Diego nunca era pequeño. Quedamos en vernos en mi cocina, con luz amarilla y un café que se enfrió intacto mientras él hablaba. No había señales de maltrato físico, ni desorden emocional extremo a primera vista, llevaba una sudadera rota y la mirada que pone cuando está cansado. Dijo que había estado en terapia y que las cosas estaban mejorando, que no quería problemas, que solo necesitaba un empujón administrativo. Tengo que presentar unos papeles de trabajo y no puedo ir personalmente, ¿me firmas esto? Es solo una firma. Confío en vos, dijo extendiendo un sobre lo suficientemente plano para no preocuparme. Firmé. No leí mucho, confié. Me pareció absurdo desconfiar de alguien a quien amaba. No te preocupes, me dijo. Lo hago por tu bien también. Es temporal. 2 semanas después, me llamó su secretaria del trabajo. No era una llamada preguntando por él, sino una demanda, señora Mariana, necesitamos aclarar una firma en un documento. Dice que usted autorizó. Mi sangre se heló. El documento no era administrativo, era una carta que lo vinculaba conmigo por razones económicas y legales, cosas que solo se hacen con documentación notariada. Me pidieron que viniera a la oficina a explicar a qué se debía esa firma. ¿Qué firma?, le pregunté a Diego. No, eso no puede ser. Eso no tiene sentido. Él se puso nervioso, me dijo que le creían que yo estaba fuera de la ciudad, que debía ayudarlo a explicar ante recursos humanos. Mar, por favor. Sin tu firma yo pierdo una oportunidad y va a arruinar todo lo que estoy intentando arreglar. Entiende, mi mamá no soportaría otra recaída. Solo decime que me ayudas, no es mucho. Lo ayudé. Porque terminé siempre ayudándolo. En la oficina, la versión que habían armado era impecable, una solicitud para que yo figurara como su aval en un contrato de trabajo freelance, una autorización para que utilizaran mi dirección como domicilio alternativo y una carta que parecía redactada por alguien que había leído demasiados manuales sobre proceso de recuperación. Me pidieron mi documento y una firma de conformidad. Firme sin pensar. El aire olía a papel nuevo y a tinta de impresora. Me sentí como si estuviera firmando mi propia trampa. A los pocos días, mi cuenta de correo recibió un PDF recortado con cargos, una transferencia programada a una cuenta en el extranjero que tenía mi nombre como contacto. Otra vez me llamaron de un banco, esta vez con advertencias sobre un retiro no autorizado. Fui a la sucursal, abrí una carpeta enorme de transacciones, y había movimientos con mi identificación. ¿Usted autorizó esto, señora?, preguntó una empleada con un uniforme impecable.
Yo no tenía idea de que autoricé. Llamé a Diego en pánico. Él respondió con esa voz suya que sabía usar para abrirme espacio y cerrarlo cuando quería. Mar, te lo dije, no sé cómo pasó. Debe ser un error. Yo también estoy recibiendo amenazas. Por favor, cálmate. Esto es por mi salud. Si decís algo, me vas a hacer daño, ¿querés ser quien me hunda? Era un giro clásico, convertirme en culpable por preocuparme. Ahí empezó la espiral de gaslighting. Cada vez que abría la boca para decir esto no es cierto me respondía con más ternura fingida, más lágrimas contenidas que, para mí, olían a montaje. Yo me enfermé y necesitaba que me sostuvieras. No me des esto ahora, me suplicaba. Le pedí pruebas de sus terapias, de los pagos, de las llamadas al psicólogo. Mandó fotos borrosas del consultorio, mensajes editados que parecían de un grupo de apoyo, audios suyos diciendo cosas que no sonaban sinceras. ¿Ves? Estoy en tratamiento. Soy frágil, necesito que me cubras. Mi amiga Laura fue la que levantó la voz en mi cabeza cuando yo ya no podía. No podés ser la caja de herramientas de alguien que usa tu nombre para algo que no te explicó. Cuando le expliqué, la primera reacción fue clara: hay algo raro con la firma, te hizo firmar un poder, que te dijo exactamente que firmabas. Me enseñó a revisar, a pedir copias, a preguntar. Fuimos juntas al banco. Laura miró la documentación y palideció. Había una solicitud para abrir una cuenta a nombre de un negocio pequeño, firmada con mi nombre, una autorización para transferencias y una huella digital que no era mía, pero con mi documento. Esto está montado, dijo en voz baja. Y está claro que lo hicieron con tiempo. Convencí a mi mamá de acompañarme a hablar con la policía. No quería llegar a ese extremo, pero yo misma ya había sido rodeada por una madeja de hechos que hablaban de fraude, de suplantación y de manipulación. La denuncia fue fría, ofrecí los mensajes, los audios de Diego, el PDF extraño. La policía me miró con una mezcla de escepticismo y cansancio. Sin pericia informática será difícil probarlo, me dijeron. Pero tomaron declaraciones y abrieron un expediente. Salí de ahí con la sensación de que la verdadera batalla apenas comenzaba. Diego, por su parte, se convirtió en un experto en dos cosas: victimizarse y ensuciarme discretamente. A pesar de que yo tenía pruebas, a casi todo el mundo le resultaba más creíble su rostro cansado que mi indignación. Empezó a contar su versión, que yo lo había abandonado y que ahora lo acosaba con reclamos. Que yo quería su dinero. Que yo era una mujer desequilibrada que necesitaba atención. Algunos amigos comunes se pusieron neutrales, otros se alejaron. No me meto en peleas, me dijeron. Su madre, sin embargo, me llamó una tarde con la voz rota: Mariana, Diego me habló y me dijo que no soporta que lo presiones. No quiero elegir, por favor. Ahí apareció el segundo personaje clave, Rosa, mi propia madre, cuya paciencia se empezó a acabar. No me lo dijo en público, pero en una cena en la que el aire estaba tenso, me miró a los ojos y me dijo: cariño, no te desgastes con quien te manipula. Acá estamos para ayudarte a ordenar esto de forma legal. Si alguien te usa, que pague. Con la policía y mi familia espiando como sombras, la presión externa empezó a empujar la historia a otras orillas. Recursos humanos de la empresa donde Diego trabajaba, una empresa chica, muy atenta a su reputación, recibió una carta anónima con pruebas fotocopiadas de la documentación falsa y una nota que decía: investiguenlo, por favor. No firmé esa carta. No fui quien la dejó en el buzón, pero la verdad es que soy consciente de que no habría podido firmar sin convertirme en ella. La reconfiguración del conflicto vino cuando encontré algo que obligó todo a recontar: un chat en la cuenta de correo que él había usado, enviado desde un servicio que yo creía inofensivo. En esos mensajes, Diego negociaba plazos, cuentas y porcentajes con alguien que no era un terapeuta. Hablaban de números en jerga de fraude, de coberturas y de quitar lo urgente de su firma. Ver eso fue como sacar una venda y descubrir una boca que miente con precisión. ¿Y eso qué es?, le pregunté una noche, manteniendo la calma porque necesitaba que se confiara. Me había propuesto escuchar y grabarlo, no me sentía orgullosa, pero era la única manera de tener su voz admitiendo lo que yo sospechaba.
Él, en las grabaciones que conseguí, primero negó, luego tartamudeó, y finalmente soltó, fue una mala jugada. No sabía cómo salir de eso. Creí que usando eso como aval se solucionaba. Pero no era para vos, Mar. Era para otra cosa. No sé cómo explicarlo. Esa confesión, a medias y con evasivas, fue la pieza que me permitió dar un paso que nunca pensé dar. Presenté la grabación en la fiscalía. Lo hice sin teatralidad, con la voz afinada, con la documentación ordenada en una carpeta que parecía menos un arma y más un legajo profesional. La fiscalía la escuchó y, por primera vez, se tomaron en serio las vinculaciones bancarias y la colaboración de la empresa donde trabajaba Diego. Abrieron una investigación por fraude y por suplantación de identidad. Sentí una mezcla de alivio y vértigo, la justicia empezaba a moverse, pero yo me exponía en carne viva. En ese punto la dinámica cambió. Diego empezó a moverse rápido, me buscaba con mensajes amenazantes envueltos en ternura, si hablas, arruino tu vida, decía en audios que guardé. También aparecieron versiones de que yo estaba desesperada por dinero, que había fabricado todo para fastidiarlo. Un amigo suyo, Héctor, que trabajaba en el mismo edificio, me miró con asco en una reunión social. Me di cuenta de algo que siempre pasa, el agresor suele ser capaz de ser convincente en la versión de víctima. Laura, como aliada incansable, fue mi roca. Me dijo, tenemos que ser más creativas y más frías. Empezamos a juntar todo, capturas, transferencias, pruebas de la falsificación, los audios donde él negociaba pagos, mensajes a su madre en los que pedía que no contara nada porque era para salvar su reputación. Cada pieza nos hacía ver un patrón. Diego no solo necesitaba salir de un lío, necesitaba una coartada. Me había usado como esa coartada. El giro más doloroso fue descubrir que había habido otra persona implicada en la otra orilla de esas conversaciones, una mujer llamada Renata. Su nombre apareció en un correo que me envió por error una persona anónima. Renata resultó ser alguien de la empresa financiera que gestionaba los pagos. Creí que iba a ser la típica amante, la tercera en discordia, pero Renata no era amante, era socia operativa. Ellos estaban montando una red pequeña para mover dinero, usar identidades falsas y limpiar cuentas. Aún así, cuando busqué a Renata, ella negó todo y puso la cara de quien no quiere problemas. La ironía me aplastó, mi ex había inventado salud mental como excusa para desaparecer de mi vida, no para reencontrarse consigo mismo, sino para gestionar una red de estafas que me convertía en herramienta. Con la fiscalía actuando y la empresa auditando, la venganza que antes imaginaba como algo emocional y punzante comenzó a tomar forma legal. No quería que la solución fuera simplemente dejarlo o chismosear en redes. Quería consecuencias reales. ¿Qué tipo de persona deja tu nombre en un contrato falso y luego te acusa de acoso cuando le pides explicaciones? Quería que lo pagara en lo que más apreciaba, su trabajo, su reputación y la posibilidad de que nadie más caiga en su juego. Pero la venganza no fue inmediata, la tuvieron que excavarla con cuidado. Hice lo que detestaba, me convertí en una mujer meticulosa, fría en los procedimientos, implacable en juntar pruebas. Hice citas con abogados, tomé pericias de escritura, descubrí que la firma que me habían hecho firmar tenía trazos distintos y que la huella digital en los papeles no era mía. Cuando la fiscalía presentó las pruebas, Diego intentó un recurso de victimización, lloró en su declaración, habló de crisis, de terapia, de miedo a perder a su madre si se supiera. Pero las pericias y las transferencias llegaron como un tren que no podía detener. Entonces ocurrió lo que llamo la catarsis pública, porque ya no bastaba con cárceles legales, Diego también necesitaba perder la orden de impunidad moral que había ganado. En una reunión de trabajo donde él debía presentar un proyecto, presentación que todos los colegas esperaban, algo sucedió. Recibí una copia de un correo interno donde él mostraba cómo repartían porcentajes de las transferencias. La envié a la empresa con una nota concisa: si esto no lo investigan ahora, podrían estar colaborando sin saberlo. La empresa, avergonzada, convocó una junta, y en esa junta, la gerencia vio pruebas tan claras que no tuvieron alternativa, lo suspendieron con goce de sueldo, y finalmente desvincularon a 3 personas vinculadas a la operación. La justicia seguía su curso, pero la empresa actuó primero,
por reputación. La caída fue rápida en lo profesional y brutal en lo personal. Diego perdió su trabajo. Renata desapareció de la empresa. Héctor, que había sabido y miró a otro lado, fue llamado a declarar. Su madre, que me había defendido al principio, ahora me llamó en silencio, llorando, porque su hijo había sido señalado. Eso me dolió en la parte que no esperaba, que una persona que manipula puede también destruir a su propio entorno. La venganza había llevado consecuencias colaterales, y ahí entendí que la justicia no suele ser limpia. Mientras el proceso avanzaba, él intentó algo que jamás pensé que haría, suplicar por mi ayuda otra vez. Mar, te lo pido por favor. Si yo voy preso no sé qué será de mi mamá. Ayúdame a que todo salga menos mal. Dime que vos lo manejaste, que firmaste a favor porque te equivocaste. Inventa algo. Me miró con ojos suplicantes. Podía ver que estaba reducido a cenizas. Era la última maniobra del manipulador, convertir a su víctima en su salvadora. Lo miré largo. Recordé todo, las noches que encendía la luz para que yo no me fuera, las promesas rotas, las veces que me hacía sentir culpable por respirar. Me miró como si fuera la única que podía darle perdón, el único salvavidas en medio del mar que él mismo provocó. Vos sabés cuánto te arriesgo si digo la verdad, dijo. ¿Sabés que condenás a mi madre también? En ese momento, no hice lo que él pretendía. No mentí. Fui a la fiscalía y entregué la grabación donde él negociaba porcentajes, entregué los correos, las transferencias, los documentos. No quería salvarlo, quería que asumiera responsabilidades. No quería verlo quebrado, pero sí quería que dejara de ser peligroso para otros. El juicio no fue una telenovela, fue administrativo y tedioso, con peritos y testimonios. La prensa tocó el caso por un par de días, no por compasión, sino por morbo profesional. Recibí mensajes en redes, algunos de odio, otros de apoyo. Fuiste valiente, me escribió alguien que no conocía. ¿Por qué no te fuiste?, me acusó otro. La exposición es rara, la gente cree que las víctimas deben brillar en la narrativa pública, pero cuando la verdad asoma, hay dos bandos que no toleran matices. Cuando las sentencias llegaron, no fue exactamente lo que esperaba. Hubo condenas por fraude y suplantación para las personas directamente involucradas. Diego recibió una pena que lo obligaba a reparación y a tiempo comunitario, además de inhabilitación para trabajar en el rubro durante un plazo. No es cárcel larga, pero suficiente para que su reputación quedara maltrecha y para que su madre lo sintiera como un perdedor ante el barrio entero. Lo que más me quedó clavado fue su silencio en la primera audiencia, y esa mirada de odio mezclado con derrota cuando me vio sentada al frente, con mi mamá y con Laura al lado. La venganza, cuando se mezcla con la ley, tiene otra textura, no es celebrar, es ver consecuencias reales y saber que alguien que manipuló ya no podrá usar la misma facilidad para herir. Aún así, las cosas no se arreglaron mágicamente, mi círculo se resintió, algunos amigos me dejaron de saludar y mi corazón tardó mucho en recomponerse. La última vez que hablé con Diego fue cuando yo ya había cerrado las cuentas bancarias que lo habían usado y la fiscalía había pedido la restitución de lo estafado. Me llamó desde un número distinto. Mar, me cagaste la vida, dijo en voz baja. No sentí placer ni alegría, sentí una tristeza terrible, que alguien que una vez amaste te suelte una sentencia así como si fuera verdad absoluta. Lo siento, le contesté. No fui yo la que inventó la firma. Colgué. En los meses que siguieron, hice una cosa que jamás pensé, le escribí a su madre. Le conté la verdad, con pruebas, con cartas que reconocían la complejidad humana y la responsabilidad. Su madre lloró y me dijo que había sido engañada por su propio hijo. Esa conversación fue un cierre mínimo, no lo perdonó, pero entendió. La herida más profunda no fue la bancaria, ni la reputacional, ni siquiera la legal. Fue la sensación de haber sido utilizada como recurso de emergencia. Haber aprendido que la salud mental puede ser invocada como excusa para todo, para desaparecer, para manipular, para encubrir delitos. Y eso duele porque disuelve la confianza en algo que debería ser sagrado. Cuando alguien te confiesa vulnerabilidad, crees que su verdad existe. La reflexión no es moralista.
No diré que todo el mundo es malo ni la justicia siempre gana. Diré algo más simple y duro, aprendí a proteger mi nombre antes de proteger a quien me pida favores. Aprendí que la compasión sin límites puede convertirse en cómplice. Y que la venganza, cuando se mezcla con la ley, puede traer consecuencias reales pero también romper lo que queda a tu alrededor. Actualización final: 2 meses después de la conclusión judicial, vi a Diego por la calle. Iba con una mochila, sin mirar a nadie. No me miró a mí. Pasó raspando como un fantasma urbano. No sentí triunfo, sentí alivio. Mi mamá me abrazó esa noche y dijo, hiciste lo que tenías que hacer. Laura me mandó un mensaje con un gif tonto y escribió, a la mierda los manipuladores. Guardé todo eso como si fuera vitamina. No hay moraleja bonita, solo hechos. Si alguien usa su propia fragilidad como arma para manipularte, no lo llames enfermedad, llámalo estrategia. Y si llega a pedírtelo de nuevo, pregúntate, ¿soy cómplice de su cura o de su mentira? Yo elegí no ser ninguna de las dos.